Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo derecho humanista con visión de género. Ya estamos martes 21 de abril de este 2015 y hoy vamos a tener un programa muy reflexivo. Fíjese, yo creo que, bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Vamos a hablar de, pues de todo un poquito, pero vamos a hablar de política, vamos a hablar de Morena, porque está aquí Víctor Quintana, que es el dirigente estatal de Morena, pero a partir de Morena yo quiero, y sé que lo vamos a lograr, hacer una reflexión de cómo anda en general México, cómo anda en estos temas, en estas problemáticas que nos interesan, cómo ve Morena estas problemáticas, cómo ve la violencia, cómo ve estas desapariciones forzadas, cómo ve la corrupción, particularmente estos escándalos, porque ya no estamos hablando de algunas pequeñeces de corrupción, de verdaderos escándalos de corrupción. ¿Cómo se ven desde Morena? ¿Qué ofrece Morena para recomponer este país tan dañado, tan resquebrajado? ¿Cómo andan las candidaturas? ¿Quiénes andan ahí de candidatos y candidatas en Morena acá en Chihuahua? ¿Qué andan ofreciendo? ¿Qué posibilidades tienen en este rompecabezas político electoral tan complicado, ¿no? Y vamos a hablar también de Unión Ciudadana, porque Víctor Quintana encabeza con algunos otros políticos y políticas este movimiento social aquí en Chihuahua tan importante, que tuvo una marcha el sábado pasado, la marcha silenciosa. Seguramente usted la vio o escuchó hablar de esta marcha. Bueno, pues vamos a hablar de varias cosas, pero desde la reflexión. A mí me gusta mucho platicar con Víctor, yo espero que a usted también, y déjeme ahora sí darle la bienvenida a Víctor Quintana. Bienvenido, Víctor. ¿Quién es Víctor? Bueno, pues Víctor Quintana es un político chihuahuense académico, es un hombre de las organizaciones de la sociedad civil. Yo te conocí, Víctor, cuando recién regresabas de Francia, a donde te habías ido a estudiar. Ex seminarista, viene del rollo de los seminarios del Concilio Vaticano, ¿se acuerda usted? Bueno, yo te conocí cuando recién regresabas a principios de los 80, mediados de los 80, que se estaba conformando el Frente Democrático Campesino, y te metiste tanto al tema de los campesinos que hasta hiciste por ahí, entiendo, tu tesis de doctorado en el tema de la organización campesina, que le vamos a tener que dedicar a lo mejor algunos minutos también al tema, y luego muy metido en el terreno político, en el PRD, y ahora en Morena, y siempre muy comprometido con las causas sociales. Yo te identifico como un hombre comprometido, así te ubico, comprometido con las causas sociales de izquierda, eso sí, en las organizaciones de campesinos, en las organizaciones de mujeres, de los pocos hombres que se involucran en el movimiento feminista, en el terreno pues de todas las clases populares, y en Morena particularmente, y ahora en Unión Ciudadana también, ¿no? Empezamos por donde tú quieras. A lo mejor podemos empezar mientras tenemos imágenes, porque vamos a tener imágenes de esta marcha silenciosa. Mientras las tenemos, aprovechamos y vemos cómo andan las candidaturas, cómo anda Morena. Ya las tenemos. Empezamos entonces, pues, sí. Empezamos de una vez con esta marcha silenciosa que multitudinaria, partió de allá de la glorieta de Pancho Villa hasta el centro. Pero tú cuéntanos, haznos una crónica, Víctor. Bueno, mira, en primer lugar, gracias por la generosa presentación, Dora. Estas son imágenes del 28 de febrero, de ese meeting que se realizó. De aquel polémico meeting. De aquel polémico meeting, donde tuvimos que tomar un templete que nos interpusieron ahí para evitar que lo realizáramos. Se llevó a cabo. Mira, está bastante nutrida la asistencia. No aparece ahí la negra Tomasa, ¿verdad? Todavía no aparece. No, ahí no aparece, pero sí pasamos imágenes de cuando estuvo aquí hicimos una crónica. Una crónica, sí, de la negra Tomasa. Sí, se veía clarita, estaba bien clarito. Y mientras tú nos haces la crónica, y aquí Abraham nos busca imágenes de la marcha silenciosa de este sábado, tú sigue haciendo la crónica mientras nos consigue yo voy a buscar, porque aquí traigo en mi lab los
discursos y los comentarios de los personajes que vinieron, porque estuvieron, esta marcha silenciosa Unión Ciudadana estuvo muy acompañada de personalidades a nivel nacional. A nivel nacional, mira, la movilización que realizamos después del mitin del 28 de febrero fue la convocatoria a una marcha silenciosa a realizarse el pasado sábado 18 de abril. Partimos de la glorieta de Francisco Villa y terminamos en la Plaza de Armas, pasando por el Paraninfo, un costado del Palacio de Gobierno, toda la calle Libertad. ¿Y qué ingredientes tuvo? Nuevos. Por una parte, que fue una marcha silenciosa. Por otro lado, que se dejaron sendas cartas en 2 diarios escritos, de prensa escrita de esta ciudad. Diario Heraldo, para ser, más específicos, pidiéndoles que pues, cubran, nada más que cumplan con su misión trabajo, de informar. Claro. No, porque sistemáticamente estaban ignorando a Unión Ciudadana. Y invitamos como testigos a un grupo de observadores que ya se conformó, con personalidades a nivel nacional, plurales, para que vean cómo estamos en Chihuahua luchando contra la corrupción y que sean testigos también de las agresiones. Fue la primera vez que no tuvimos una agresión en algún acto de Unión Ciudadana. Siempre habíamos tenido agresiones. Entonces, cuando menos la visita de los observadores, cuando menos para eso sirvió, para que no hubiera agresiones ahora. ¿Quiénes vinieron como observadores? Mira, vino Ricardo Rafael. Es un comentarista, sociólogo, politólogo. Él trabaja en el Centro de Investigación y Docencia Económica y conduce un programa en Canal 11 que se llama Espiral, muy conocido el programa. Y el día anterior presentamos su libro, Mi Reinato. Se llama Mi Reinato. Un excelente libro, por cierto. Déjame leer un párrafo de lo que publicaron los medios digitales, de lo que él dijo acá, sí, de lo que dijo Ricardo Rafael. Dijo, Unión Ciudadana nos inspira para derrocar esos impedimentos que nos permitirán transformar las cosas. Debemos reconocer la decisión que han tomado, a pesar de todo, recurrir a la vía legal presentando una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra del gobernador de Chihuahua. Eso es emblemático y así es como se debe de proceder. Así dijo este analista acá. Recalcó que en Chihuahua hay una larga tradición de movilización. Esto es bien interesante, sí, lo que él dijo, ¿no? Una larga movilización, tradición de movilización que ha transformado realidades. Y ha sido aquí donde ha sonado la alarma, antes que en el resto del país, como sucedió justamente en la Revolución Mexicana. Le faltó decir también en los 80, ¿no? No, también dijo en los 80. También dijo en los 80. 1986 Además, también dijo convencido que el Movimiento Unión Ciudadana será un referente para todo el país. Sí, esto dijo Ricardo Rafael, indudablemente, dice, Chihuahua es una especie de alarma sísmica para el país. Aquí suena que primero que en otras partes, los nuevos procesos sociales. La Revolución Mexicana, la insurgencia electoral del 86, que después se dio a nivel nacional el 88. Y luego vino, y yo la estimo mucho, es mi amiga personal, me distingue con su amistad, la doctora Clara Jusiman. Clara Jusiman, tú la conoces, es una mujer muy comprometida, creo que es de quien más sabe en México el tema de desarrollo social. Sí. Fuimos compañeros en el gobierno del Distrito Federal, ella fue secretaria de Desarrollo Social, después hemos andado en 1000 cosas juntos. En los años más fuertes de la violencia en Juárez, estuvo visitando constantemente Ciudad Juárez, ayudando a las organizaciones no gubernamentales de allá a establecer una estrategia de resiliencia, como se dice ahora, ante la violencia. Fíjate, hay que decir que Clarita Jusiman, y esto lo comentaba Javier Corral, es la única persona que logró el consenso de todos los partidos políticos para ser consejera del Instituto Federal Electoral todavía. Fueron a invitarla todos los partidos políticos, sin excepción, conjuntamente, pero ella por motivos personales declinó. Esto habla de la calidad moral de Clarita Jusiman. Ella es presidenta emérita de una asociación civil que se llama Iniciativa Ciudadana para el Desarrollo Social, INCIDE. Luego estuvo
un consejero. Déjame decir Sí, que dijo Clara Jusiman. acá, ¿sí? Dice, ser partícipe de este movimiento plural de ciudadanos, esto de plural es bien Sí. importante, que se han fijado una causa común trascendental, la necesidad de reconstruir la democracia, de crear gobiernos empáticos e interesados con los problemas de la sociedad. Los chihuahuenses son un extraordinario ejemplo para otros mexicanos que también están hartos del abuso del poder, del cinismo, de la impunidad y de la corrupción. Y si logramos tener éxito, aquí con Unión Ciudadana se refería, habrá una oportunidad de enfrentar a las instituciones para que realmente prevalezca un Estado de Derecho. Sí, excelente, excelente. O sea, Sí. además, Clarita Jusimán fue la convocadora al Comité Conciudadano que dio su opinión sobre las elecciones de 2006 y que dijo que no se habían contado bien los votos. Luego vino Alberto Figueroa. ¿Quién es Alberto Figueroa? Alberto Figueroa, yo creo que en el peor IFE fue el mejor consejero. Un consejero realmente independiente, identificado con la democracia, con las organizaciones sociales, muy identificado con la causa de los derechos humanos, con unas posturas realmente autónomas. Desgraciadamente se le acabó pronto el periodo a Alberto Figueroa, pero pues es de los últimos consejeros electorales, de los más recientes, creo que es el más digno. Entonces es importante que haya estado aquí Alberto Figueroa. Él dijo, es fundamental que los mexicanos salgan a las calles a pedir justicia, que no permitan la impunidad a quien gobierna, y es importante establecer su posicionamiento frente al Estado por la necesidad de apropiarse de los espacios públicos y de los derechos consagrados en la Constitución. Dijo, y aclaró que hay más personalidades que no vinieron a Chihuahua, pero que están apoyando Unión Ciudadana, y mencionó a muchos, Alberto Asís Nasib, Porfirio Muñoz Ledo, Denise Nester, Cuauhtémoc Cárdenas, Adriana Mezcua, Alejandro Encinas, Ernesto Rufo, Carlos Heredia, Alejandro Madrazo, muchas. Exactamente, o sea, una serie de personalidades muy plurales, de la izquierda, del centro, de la derecha, están periodistas, gente de talla nacional, y eso duele, eso le duele al gobierno, al Estado, indudablemente que le duele, lo hemos visto. Entonces, esto es importante. Vino también un personaje muy polémico, pero que estuvo, creo que bastante mesurado, tiene mucha popularidad, me doy cuenta, el exdiputado y ahora candidato otra vez por el PT a diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Sí? Sí, muy polémico. Muy polémico. Entonces, y además, las hermanas Tere y Mari Carmen Lanzagorta, dos mujeres que se han distinguido en su trabajo con jóvenes. Entonces, creo que... Y bueno, los políticos de acá de Chihuahua, ahí está, ahí tenemos la marcha, Francisco Barrio, Javier Corral, Jaime García Chávez, por supuesto. Por supuesto, sí. Que Jaime García Chávez, sabemos, es el que inicia digamos que este movimiento con la demanda penal que interpone contra el gobernador César Duarte, y bueno, se suman muchísimos. A mí me interesa mucho, Víctor, que tú nos comentes bueno, además de nosotros. Y bueno, de toda la gente. Además acá. de nosotros, te voy a decir otros políticos que yo vi por ahí. Vi a Ramón Galindo. Pablo Cuarón. A Pablo Cuarón, obviamente. Carlos Borruel estuvo también presente. Llegó Carlos Borruel, Mario Vázquez estuvo también, presidente del PAN. Muñoz Epo, que fue regidor en Ciudad Juárez por el PAN. Entonces creo que hubo bastantes políticos. A mí me llama la atención, Víctor, y a mí me gustaría como dejar claro esto, la pluralidad, la unión de gente de izquierda, gente de derecha, gente del PRD, de Morena, gente del PAN, porque han querido de alguna manera utilizar esta pluralidad justamente para todo lo contrario de lo que implica el beneficio que trae la pluralidad, tratar de denostar el hecho de que ande gente del PAN ahí, a Javier Corral, a Barrio, etcétera. Y entonces no ha de ser fácil.
No toda la gente del PAN quiere que se junten con Morena y no toda la gente de Morena le gusta que se junten con los del PAN. Eso me parece que queda claro. Entonces, propios y extraños deben de entender esta buena mancuerna que han hecho algunos políticos, que no son los partidos, eso debe de quedar claro, porque luego hay malos entendidos, ¿no? Sí, mira, no son los partidos en cuanto tales, o sea, Morena en cuanto tal no forma parte del movimiento de Unión Ciudadana, ni el PAN tampoco, por más de que Mario Vázquez estuvo allí, o yo he estado ahí también constantemente, pero yo pienso que en este país eso es lo importante. Sí. Esa flexibilidad, esa capacidad de sístole y diástole. Ahora nos abrimos, ahora nos cerramos. Para esto sí, para esto no. Para esto sí, para ahora esto sí, ahora no. Mira, a las 10:30 de la mañana tuvimos una reunión de la coordinación directiva, Consejo Directivo de Unión Ciudadana. Ahí estuvimos con Pancho, con Javier Corral, Pablo Cuarón. Y lo dice Javier, vamos a la conferencia de prensa, estuvimos juntos y lo dice, ¿saben qué? Tenemos una junta del PAN, nos vamos Pancho y yo. Le digo, yo tengo un mitin de Morena. Y nos fuimos, cada quien se fue a su partido y luego regresamos todos a la movilización. Eso es bonito. Eso se puede. Eso se puede, pero ahora resulta que el PRI es el principal guardián de la pureza ideológica del PAN y de Morena. ¿Cómo es posible que se junten el agua y el aceite? No, es que le está doliendo ahí esta conjunción de la sociedad chihuahuense, y yo creo que en esto de la lucha contra la corrupción y la impunidad, ahí debemos coincidir todas las ideologías. Exacto. Y el que no coincide es que está corrupto y es impune. El que no coincide con eso y se fija primero en la ideología es que es aliado de los corruptos. Así es. Y justamente a partir de esta pluralidad, a mí me gustaría, Víctor, que nos digas cómo desde Morena, a nivel local y a nivel nacional, se ve México. Cómo más allá justamente de las ideologías y de los partidos podemos recomponer esto. Porque el problema de México, tiene muchos problemas México, pobreza extrema, violencia, muchísimos, pero digamos como que el germen, como que la raíz, el entramaje está en la corrupción y en la impunidad, me parece a mí, que son como el cáncer. Totalmente, ¿no? De acuerdo, y me ganaste la expresión. México tiene muchos problemas, la desigualdad, la violencia, la extrema pobreza, despojo de recursos naturales, los desaparecidos, que hay que mencionarlo con todas sus letras, pero en el fondo de todo eso está el binomio que se alimenta mutuamente, corrupción-impunidad. Esa es la raíz de todos los problemas de México. Alguien puede decir, no, pues es que no estamos bien económicamente porque el precio del petróleo ha bajado. ¿Sí? El precio internacional del petróleo, entonces tenemos menos recursos. Sí, pero si los recursos se usaran eficientemente, si no tuviera tantos privilegios la clase política, si no se hiciera dispendio de recursos, si no se hicieran contratos que favorecen a unas empresas privilegiadas, nos rendirían más, aunque tuviéramos pocos recursos. Que hay problema de violencia, bueno, buena parte del problema de violencia es la imbricación, es la colusión entre el poder del narco, el poder del crimen organizado, el poder del gobierno y algunos poderes económicos. O sea, ahí es corrupción e impunidad también. O pueden decir, no, el problema fundamental son los recursos naturales, es el cambio climático. También esos tiene que ver, ¿por qué? Por cierto, el próximo viernes en el Colegio de Ingenieros va a haber un foro sobre la ley Korenfeld de agua, y yo voy a estar proponiendo cuál es la propuesta ciudadana de una ley de aguas. Que vale la pena. Sí, vale aquí cerca, que vale la pena la propuesta ciudadana. Entonces, fíjate, tenemos esto, todos los problemas de México. Tú puedes decir, vamos a ver el problema educativo. Pues también tiene que ver con la corrupción y con la impunidad. El de salud, todo. El problema de salud, obviamente, dicen, bueno, ¿cómo el problema de salud, cómo el problema de la obesidad y la diabetes tiene que ver? Pues ve cuando hasta ahora se le está poniendo un hasta aquí a la publicidad de comida chatarra. Hasta ahora se está evitando que entre a las escuelas. No querían los directivos de las escuelas evitar
que se metiera comida chatarra en las escuelas. Entonces, corrupción e impunidad. Yo estoy seguro que terminando con esta problemática de corrupción e impunidad, aunque la coyuntura económica internacional sea muy desfavorable, vamos a mejorar. La pregunta de los 60 millones es ¿cómo? Pues yo creo que ¿qué fue primero, la corrupción o la impunidad? Las dos cosas, pero hay que atacar primero la impunidad. Primero la impunidad. Que no haya corrupto sin castigo. Que no haya corrupto sin castigo. Mira, tenemos en la Unión Ciudadana el problema este gran problema del Banco Progreso, 65 millones de pesos, que es muy fuerte. Pero tenemos el problema de las casas. De las famosas casas, ya de todos. Ya Ya todos, de todos, porque ya todos le entraron. ya todo el mundo le entró y las colusiones con las grandes constructoras, ¿no? IGA, Osorio Chong, que tiene su casa en Las Lomas, por colusión con una constructora que le construyó mucho en el estado de Hidalgo. Entonces tenemos eso. Tenemos el asunto del avión presidencial y la comitiva que fue a Londres, por ejemplo. El helicóptero de Corenfeld, pues esa es solo pecata minuta, pero tenemos gran tráfico de influencias con empresas. El asunto de los medicamentos es un gran negocio, no nomás en el estado de Chihuahua, que ya involucra cuando menos al estado de Durango, al de Chihuahua, al de Aguascalientes, al de Nayarit y al de Hidalgo. Ahí medicamentos a precios muy altos, medicamentos casi a punto de caducar, escasos, caros, que se venden a las instituciones de salud del gobierno. Entonces, todo esto se debe a la corrupción también. No hay la adecuada educación nutricional ni los límites a la propaganda y difusión de la comida chatarra. Por otro lado, los medicamentos son de pésima calidad y muy caros. Todo esto por la corrupción. Entonces, definitivamente, en este país debe haber mucho más controles ciudadanos sobre la clase política. Ahora, ¿cómo acabar con la impunidad si no participamos la ciudadanía? Porque me parece que la clave está ahí. O sea, Sí. son como círculos viciosos, que no hay manera de hacerlos virtuosos sin la participación ciudadana, que es el chiste de Unión Ciudadana. ¿Cómo le hacemos para acabar con la impunidad, para hacer justicia, para que quien cometa un ilícito del orden que sea y del tamaño y del tipo que sea, y donde se encuentre, pague por ese delito? ¿Cómo Mira, le hacemos? Porque si la comunidad, si la ciudadanía se queda callada, si no nos interesa, si hay apatía, pues ¿quién les pone mano? A esta clase política me llama mucho la atención y me interesa ahorita retomar, a esta clase política que se autogobierna con la mano en la cintura, sin ningún recato, sin ningún problema, porque no tiene miedo. El asunto es ese, que no hay tiene miedo. No pasa nada. Mira, te voy a contar dos ejemplos de un contrapeso efectivo que se pudo hacer y que nos marcan por dónde podemos ir. Hace más de un año, un funcionario del ayuntamiento de Villahermosa maltrató a un niño indígena que estaba vendiendo dulces afuera de una oficina pública, ¿sí? Y le aventó los dulces por el suelo, ¿sí? Y le habló con palabras soeces y alguien lo filmó. Eso llegó hasta uno de los noticieros más vistos en este país, más vendidos en este país. Llegó y fue suficiente para que corrieran al funcionario. Este es un ejemplo. Te voy a decir otro. Alguien lo captó y lo subió al YouTube o a las redes sociales. Es una opción maravillosa. Es una ¿no? opción maravillosa. Es una opción maravillosa. Te voy a Sobre decir todo para quienes tienen miedo. Otros dos casos más recientes. El otro. Pues ¿Qué? de Corenfeld. de Corenfeld. ¿Qué fue lo que hizo que La foto seguramente esta. Corenfeld usaba todos tiros, Claro. como dicen, el helicóptero, Claro. pero hasta que hubo un vecino que lo filmó, Sí.
Entonces, eso hizo que cayera Corem. Sí. Tercero, se está difundiendo en internet la masacre de Apatzingán por parte del programa de Carmen Aristegui de Proceso, que fue el 6 de enero y no se difundía. ¿Qué pasó? Fueron reconstruyendo una muchacha que iba en una troca que grabó 30 segundos, otros que pudieron grabar un poquito. Se fue reconstruyendo a partir de entrevistas, a partir de pequeños fragmentos que se filmaron, se fue reconstruyendo toda la escena y ahora resulta que la Policía Federal es altamente sospechosa de haber masacrado 16 personas en Apatzingán. Pues mira, te voy a dar un adelanto. En Juárez, Francisco Barrio y Pablo Cuarón contrataron a unos muchachos y muy pronto nos van a dar una primicia. Están desarrollando una aplicación. Se te acerca un agente de tránsito. Tú nomás le picas la aplicación esa en tu teléfono, ¿sí? Y inmediatamente comienza a grabar todo. Cuando termina de grabar todo, que intentó pedirte mordida, el agente de tránsito, terminas, tú le pones fin, entonces te pide guardarla o enviarla, o las dos cosas, ¿sí? Tú le envías, pero además esa aplicación te ayuda para ver qué reglamentos o leyes infringió el funcionario, ¿sí? Se difunde. ¿Y la manda a YouTube? Y la mandas a YouTube inmediatamente, ¿sí? Y la conservas para hacer la denuncia respectiva. ¿Sí? Y luego tiene un mapa que te despliega en qué partes del estado estaba eso y en qué otras partes, qué tránsito, qué otros hechos de corrupción hay ese día en el estado. Entonces creo que esto va a ser importante. Sí. Pero nada de esto. Fíjate cómo la ciudadanía puede crear, estos genios de la computación, ¿sí? Pueden crear mecanismos técnicos muy específicos para acabar con la impunidad. Que tengan realmente acotado el funcionario público. Exacto. Y luego, algo más que me parece importante, que no suple a esto del YouTube, es la presencia de la gente en la calle. Sí. Esto es muy importante. Si la gente no basta con darle un like, no basta con hacer un buen comentario, con reenviar una publicación, es necesario hacer presencia en la calle. ¿Tú sientes que Unión Ciudadana va creciendo? ¿Sientes que es... Sí, mira, ¿Qué termómetro tiene Unión Ciudadana? Ahora yo creo que teníamos cuando menos una tercera parte más de la gente que vino el 28 de febrero, a pesar de que dejamos casi 2 meses sin movilizarnos. Vino gente de Juárez, de Cuauhtémoc, de Jiménez, de Parral. Entonces había un contingente externo importante, por un lado. Por otro lado, se pueden ver en las fotos. Mira, tomamos la avenida Universidad, llegamos hasta la Escorza, dimos vuelta ahí por el Paraninfo y luego tomamos la Vicente Guerrero hasta la Libertad. Los que íbamos en la parte de adelante, cuando íbamos llegando a Libertad y Vicente Guerrero, todavía estaba pasando gente por la Venustiano Carranza y Libertad. O sea, eso te da una idea. Cuando menos eran 1, 2, 3, 4, 5 cuadras de la movilización. 5 cuadras con filas de 5 en fondo. 5 cuadras, vamos a suponer, con todo, vamos a 500 metros. Son 250 filas de 5 personas. Estoy poniéndome muy conservador, son 1,250. Vamos a ponerlo en 1,000 personas. Los diarios dicen que fuimos 200, o que fuimos decenas. Hay una curiosa uniformidad en los periódicos oficialistas diciendo que fuimos 200. ¿Qué quiere decir? Que ese fue el boletín oficial que les mandaron. Pero yo te digo. El termómetro que tú... El termómetro que yo te digo, lees, ¿sí? Y te lo estoy haciendo matemáticamente, o sea, creo que vamos poco a poco incrementando el número. En las redes es muy notorio. En las redes es muy notorio, claro, sí, sí. ¿No? Es un termómetro la red. Sí, sí, sí. Y se están convirtiendo, yo insisto, Víctor, en esta posibilidad de denuncia. Muchas veces desde el anonimato,
Sí. Porque a veces hay miedo y con justa razón Sí, hay con miedo. mucha razón hay miedo, claro. La gente no participa, no sale, no denuncia porque tiene miedo y tiene miedo. De que lo corran del trabajo, de que lo quiten del padrón de las becas, etcétera, etcétera, de que le pierdan sus papeles en la de universidad. que le ejerzan violencia. Sí, efectivamente. La violencia juega un papel de muchas maneras, un papel grave de muchas maneras. Sí, Porque a veces inhibe la participación. claro, ¿no? claro. Tenemos miedo de que algo nos hagan. Pero mira, esto que le llama un sociólogo que yo admiro mucho, catalán, Manuel Castells, la autocomunicación. O sea, las redes sociales ya son la autocomunicación. Sí. Tú eres comunicador, comunicas, pero también recibes. Sí. Mientras los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio y todo esto, son nada más en un sentido casi, ya esto es una autocomunicación, ya se ha expandido muchísimo. Sí, hay retroalimentación. Y hay, sí, exactamente. Ese es el chiste de las redes sociales. Es el chiste de las redes sociales. Entonces, por esto creo que y la presencia de la Unión Ciudadana en redes sociales va incrementándose. ¿Qué ofrece Morena? ¿Qué papel juega acá? Punto y aparte. En todo esto, ¿qué Sí, papel Morena. juega Morena? Mira, ¿no? ¿por qué Morena está en Unión Ciudadana? ¿Y por qué Víctor está en Morena y por qué Morena en Unión Ciudadana? ¿No? Unión Ciudadana está en Morena porque desde el principio nosotros pensamos que la denuncia de Jaime García Chávez era importante y que era necesario darle cobertura organizativa y dijimos, Morena está puesto, porque la lucha contra la corrupción es central en Morena. El discurso de Andrés Manuel es central. Claro que Andrés Manuel puede decir, pero no junto con el PAN. Bueno, aquí se da así con el PAN y pues ¿Se te ha complicado a ti? Un poquito. Hay gente, como tú señalabas ahorita, que no está tan de acuerdo. Y hay que convencerla. Hay que convencerla y estamos haciendo todo lo posible por convencerla. Pero es mi convicción personal. Yo no sería honesto conmigo mismo si me retiro. Claro. ¿Sí? Ahora, esta lucha contra la corrupción es esencial en Morena. Esencial en Morena. ¿Cómo hemos llevado a cabo la campaña? Pues mira, con mucha mística, mucha entrega de nuestros candidatos. Yo estoy orgulloso de las 5 candidatas y los 4 candidatos que tenemos. ¿Cómo eligieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo definieron? Pues mira, fue un proceso un poquito sui generis. Se fueron manejando nombres, tratando de generar consensos. No fue nada fácil. Y aparecieron, y eso sí, con una cuestión muy clara. Tiene que ser, cuando menos, 5 mujeres de los 9 distritos. Y así están. Tenemos en el primer distrito a María Dolores Adame, María Adame, barzonista, estilista, defensora del derecho a la vivienda en Ciudad Juárez. En el 3 a Ciudad Juárez, una colega mía, investigadora, maestra de la UACJ, la maestra Berta Carabeo. En el 7 de Cuauhtémoc tenemos una maestra, Amanda Meraz, una maestra jubilada, no parece jubilada, se ve muy joven, Amanda Meraz, maestra de preescolar. En el 8 de Chihuahua tenemos a una sindicalista, una activista, pues no nomás sindicalista del sindicato de telefonistas, sino también estuvo muy activa en el Yo Soy 132, en lo de Ayotzinapa, Marisela Terrazas. Y en el 9 con cabecera en Parral, tenemos una mujer colega nuestra, o sea, comunicóloga, comunicadora, Berta Hernández. Ella fue mucho tiempo locutora de XETAR, una difusora que transmite en Rarámuri y en castellano, y fue síndica de Huachochi. Y mira, yo estoy impresionado por la entrega que están poniendo. Son las 5 mujeres. Además, va muy bien ubicada en el 4º lugar plurinominal una ama de casa de Ciudad Juárez. ¿Sí? Lilia Martínez Padilla. Lilia Padilla Martínez. Está muy bien ubicada, casi seguro. Y de los hombres tenemos en el 2º con cabecera en Ciudad Juárez al ingeniero Andrés Carvajal Casas, un hombre muy conocedor de la problemática urbana de Ciudad Juárez, expriista. En el 4 a un médico, el doctor Roberto Vázquez Molinar, nefrólogo del Seguro Social en Ciudad Juárez, muy conocida su familia allá.
En el sexto, aquí, otro médico, el doctor Jesús Lozano. El doctor Jesús Lozano, subdirector de urgencias, ahorita con licencia del IMSS. Y en el quinto de Delicias, a un ex barzonista y ahora dirigente de Agrodinámica Nacional, maestro jubilado, muy conocido, el profesor Arturo Rentería. Sí. Entonces, realmente... Estos hombres y estas mujeres de Morena, muy de la ciudadanía, ¿no? Muy de la ciudadanía, fíjate, no, ninguno es político profesional. No son, exacto, no políticos profesionales. Ninguno ha tenido ningún cargo de representación popular. No tenemos ningún chapulín, ninguno, toda es gente que vive honestamente de su trabajo y además que están haciendo campaña a pie, a ras de tierra, todos ellos, con una mística tremenda. ¿Qué posibilidades tiene Morena en Chihuahua? Que Chihuahua ha sido complicado para la izquierda, ¿no? Pues mira, sí ha sido complicado para la izquierda, pero te voy a decir los números. Aunque a Andrés Manuel le fue bien. Y a mí me fue bien en el 2012. Sí, Andrés en Manuel, el 2012, ¿no? Andrés Manuel sacó 302,000 votos, casi igual que Josefina Vázquez Mota. Y yo saqué 222,000 votos. Anduve con el 17%, 18%. Oye, si sacáramos, no lo de Andrés Manuel, sino lo que yo saqué, pues ya nos daríamos por bien servidos. A pesar de que yo diría, hay una inducción al bipartidismo. Sí. ¿Por qué? Porque los partidos que tienen más dinero, pues tienen más espectaculares, claro, están más en la radio. ¿Sí? Claro. Y ya sabemos cuáles son esos partidos. Y otro partido que impunemente lo hace, viola la ley, que es el Verde, que tiene llena de espectaculares la ciudad, los taxis, ¿sí? Violando abiertamente la ley. Mucho dinero el Verde. Mucho dinero y mucha impunidad. Sí. Mucho dinero y mucha impunidad. Y hay que destapar lo que hace el Verde. No animales en los circos. Y ahora, pues los circos tienen muchos animales que no pueden mantener, porque ya no los usan para el espectáculo, pero no pueden sacrificarlos. Tenemos una infinidad de elefantes, leones y tigres desempleados y changuitos, ¿sí? ¿Y esos qué van a hacer? O sea, es la demagogia del Verde. Pero el colmo del Verde, el colmo es no maten animales, pero casi pide Sí maten gente. La pena de muerte para las personas, ¿no? Sí. En un posicionamiento absolutamente absurdo. Y sus formas, mira, a mi domicilio llegó una tarjeta, a mi nombre, ¿sí? Una tarjeta de descuento del Verde, y lo dice el sobre, ahí la tengo, solo para afiliados al Partido Verde. Uno, ¿por qué tiene mi domicilio el Partido Verde? Segundo, ¿qué derecho tiene de estarme mandando cosas? Tercero, ¿cuándo me afilió? ¿Cuándo me afilió? ¿Cuándo le di mi consentimiento? Estos son varias violaciones a la ley de las que no puede quedar impune el Verde. Dijo Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, el otro día, porque hay una presión fuerte, ya se han juntado muchas firmas para que le quiten el registro al Verde. Y dijo, ¿para qué le quitamos el registro? Nada más que no vote por él la gente. A lo que Alberto Figueroa responde con muy certeramente, dice, es como si un médico, por negligencia o por incompetencia, pues mata a una persona. ¿Sí? Entonces la autoridad, en lugar de sancionarlo, dice, no, basta con que, ahora verán, que se sepa y ya la gente no va a ir con él. Los pacientes no van a ir con él. No, señor, necesita una sanción. No Claro. basta el mercado político, digamos. Claro. Entonces, estamos viendo eso. Pero nosotros estamos haciendo nuestro juego. Y nos hemos dado cuenta que la gente está muy harta. Y hay dos reacciones ante el hartazgo. La gente que dice, ya, todos son iguales, no quiero. Pero hay mucha gente que dice, sí, realmente Morena es la alternativa. Que ese es el chiste. Que ese Sí. es el chiste y el llamado que creo yo que tenemos que hacer, y los medios tenemos una responsabilidad tremenda. El pesimismo que se justifica, que dicen es que viene uno y va otro y México no cambia, entonces pues ya no hago nada, ¿no? Sí. Hay que explicar esto y hay que combatir esto, porque el pesimismo nos lleva a más pesimismo
y nos lleva a no resolver las cosas. A no resolver las cosas. La participación, aún en el pesimismo que, insisto, se justifica, la participación es lo único que puede cambiar Sí. la situación, no hay más nada, pues. Yo creo que no hay más nada. Y yo pienso que los partidos de verdadera oposición debemos ser más combativos. O sea, si en un momento dado el INE sigue igual de tolerante con las prácticas ilegales del Verde y del PRI, yo creo que tenemos que hacer una acción mucho más contundente que otro que escrito, otra protesta. Tenemos que hacer una acción de calle ya, una acción de movilización, porque no vamos a llegar a las elecciones como mansos corderitos, llenos de escritos de protesta, y otra vez nos aplican la ley del más, iba a decir del más fuerte, pero no, del más corrupto nos aplica. Entonces creo que para romper el círculo vicioso de la corrupción y la impunidad, una de las formas es yendo a votar, pero sancionando con el voto en contra a los partidos. ¿Por qué a la gente le podría convenir votar por Morena? Mira, porque en Morena realmente estamos poniendo gente y principios para quitar la corrupción, para quitar la impunidad, porque vamos a poner una serie de propuestas de ley que impliquen que la clase política se le quiten los privilegios, ¿sí? Y que se pueda orientar más recursos directamente al beneficio de las familias. Se puede. ¿Qué se leyes? puede. ¿Cómo hacerle? ¿Qué leyes podemos tener que nos garanticen combatir de verdad la corrupción? Controlar a la Bueno, de clase ahora todo el política mundo habla del sistema de verdad, anticorrupción. Hay una candidata por ahí del PRI que dice que ella va a sostener con todo el sistema anticorrupción. Pero sin embargo, estuvo en la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y no descubrió nada, y estuvo de Contralora del Gobierno del Estado y tampoco descubrió nada. ¿Cómo le vamos a creer que si cuando tuvo oportunidad de hacerlo no lo hizo, ahora sí lo va a hacer? Mira, pues el sistema anticorrupción puede estar muy bonito, pero cuando tengamos al primer gran político en la cárcel, y por eso estamos en Unión Ciudadana Morena, como yo como Morena, o yo en lo personal, y mucha gente de Morena, cuando tengamos al primer político en la cárcel, la corrupción va a empezar a disminuir. Entonces, queremos que se castigue todo eso, ¿sí? Y que se vean asuntos como el de las desapariciones forzadas, que es una calamidad para Chihuahua. Cuando tengamos al primer oficial de gobierno, del ejército, de la policía, en la cárcel por desapariciones forzadas. Entonces ahí no es nuevas leyes, sino realmente que el Congreso se convierta en un vigilante de la aplicación de las leyes. Y hay leyes que sí se pueden cambiar. Por ejemplo, en los presupuestos podemos decir, debe haber un mínimo, un ingreso mínimo asegurado a cada mexicano. ¿De dónde lo vamos a sacar? Vamos a hacer economías en todo el aparato político y garantizar un ingreso mínimo a la gente mayor de tal edad y menor de tal edad. Vamos a garantizarles un ingreso. Se ha hecho en el DF. En el DF. El DF, digamos que es como el ejemplo, Sí. como el laboratorio de la izquierda, ¿no? Pero fíjate nada más, te voy a dar una referencia que no es de la izquierda, que no es de la derecha, es del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Cada año, o cada 2 años, hace una evaluación del Índice de Desarrollo Humano de las entidades federativas en México. El de 2012, que es el más reciente que se acaba de considerar, en el primer lugar está el Distrito Federal, y Chihuahua se sigue derrumbando. Chihuahua a mediados de los 90 estaba en el 5º lugar nacional en Índice de Desarrollo Humano. ¿Sabes en qué lugar está ahora? En el 19. Perdimos 14 lugares. ¿Y sabes qué dice el programa? No lo dice el PRD o el Morena, el Programa de Naciones Unidas del Desarrollo. Para que el estado de Chihuahua recupere y tenga el nivel de desarrollo humano que tiene ahorita el DF, necesita 200 años. Para que veas la diferencia de un gobierno de izquierda a un gobierno corrupto, a un gobierno que no se preocupa por el desarrollo humano de la gente. Y eso implica políticas públicas muy concretas, apoyo a la población vulnerable.
Apoyo al municipio, sí. a personas de mayores adultas, a mujeres en circunstancias Madres madres solteras. solteras, etcétera, personas con discapacidad, a la gente que ya sabemos que es vulnerable. Mira, No está como tan difícil. y no cosas demagógicas. Exacto. 2 madres de familia, el día del mitin de Unión Ciudadana, me relataron la misma historia, muy distante una de otra. El gobierno dice que ahora no se rechaza a nadie a la universidad. El gobierno del estado dice. Estas 2 señoras me dicen, oiga, pero mire, en la escuela de medicina aceptan a los muchachos como a prueba el primer año, ¿sí? A prueba. Y les ponen unos exámenes terribles. De un grupo de 60 alumnos, nada más 2 pasaron. Y les cuesta 4,000 pesos el ingreso y el material, etcétera, etcétera. Entonces, después del primer semestre, ¿sí? De esos 60, nada más quedan 2. Y los otros 58 van para afuera. Entonces es muy fácil decir, aceptamos a todos, pero ¿cuántos nos quedan? Sí. ¿Cuánto es y cómo y dónde? ¿Y cómo y dónde? ¿Y cuánto tiempo y cuánto dinero le hicimos gastar? Esos son asuntos demagógicos. Aquí tenemos un alto porcentaje de deserción en la educación media y media superior, en secundaria y en prepa. Tenemos un alto porcentaje de deserción, o sea, de muchachos que se salen. Dicen, no, pero es que ya hay lugares suficientes. Y el gobierno hizo lo que pudo. En el DF tienen beca, todos los muchachos que están en preparatoria oficial. Para que puedan, tienen beca mientras están en la escuela. Que el chiste de la educación es que sea gratuita. Que sea, aquí no Que de únicamente verdad es sea gratuita, ¿no? sino además tienes una beca para estar en la educación. Porque luego decimos gratuita y oye, ¿cuánto cuesta la universidad? Exactamente. En Chihuahua, la universidad pública, la UASH. Sí, es otro asunto, es muy cara. Víctor, se nos fue el tiempo. Desgraciadamente, pero... Se nos fue muy rápido, Sí. pero tendrás que venir y tendremos que tocar temas muy, muy específicos. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchísimas Te gracias. felicito aquí a Ecos de Mirabal una vez más. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todo el personal técnico que nos hace posible la transmisión, a Josué aquí en el camareo, muchísimas gracias. A los demás compañeros allá en controles, Armando, Abraham, Chicocheo Mermares y quien me falta, creo que nadie. A Viviana en la producción, muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta la próxima.